Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2928 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por Alexander Fernández Fox contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Proceso de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. La señora secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 13 de octubre del 2015 dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y como consecuencia revocó la resolución dictada el 21 de septiembre del 2015 por el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 25 de abril del 2017, consideró: tal y como ha resuelto esta Cámara en otras oportunidades, cuando se ha tenido el acceso a los medios de impugnación ordinarios y los mismos fueron utilizados y la resolución ha sido emitida dentro de las facultades que la ley le otorga a la autoridad impugnada, la acción constitucional de amparo no puede constituirse en una instancia revisora de los actos realizados en la jurisdicción ordinaria. Por lo considerado anteriormente, la Cámara advierte que la pretensión al interponer el amparo es que se revise la labor intelectiva respecto de las consideraciones pronunciadas por la sala impugnada, lo cual constitucionalmente no le es dable subrogarse a este tribunal, ya que constituye una función exclusiva del juez jurisdiccional ordinario, debiendo tomarse en cuenta que esta Cámara se encuentra impedida de pronunciarse acerca del criterio sustentado por la sala contra la que se reclama, ya que esto sería constituir al amparo en una instancia revisora, concluyéndose que su inconformidad con dicho fallo no significa que la autoridad impugnada vulneró los derechos que invoca, por lo que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio actuó de conformidad con las facultades legales pertinentes, lo que evidencia la notoria improcedencia de la presente acción constitucional de amparo, no existiendo restricción ni limitación alguna respecto de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan al postulante, por lo que la protección constitucional solicitada deviene improcedente, tal como se declarará al hacer los demás pronunciamientos de ley. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se condenan costas al postulante y se impone multa a los abogados patrocinantes. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Alexander Fernández Fox en contra de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. Se condena en costas al postulante. Se impone multa de 1,000 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes Luis Alexis Calderón Maldonado y Juan Carlos de Paz Pérez, la cual deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Alexander Fernández Fox, por medio del mandatario judicial especial con representación, abogado Luis Alexis Calderón Maldonado, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, respetables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Solo antes de iniciar mi argumentación, que voy a tratar de ser lo más breve y conciso, concreto, quisiera pedir autorización para poder hacer relación nada más a los documentos, sin que eso indique que yo voy a leer. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, en mi calidad de mandatario judicial con representación del abogado Alexander Fernández Fox, hemos presentado apelación de la sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia el 28 de abril del año 2017. Y lo hemos hecho porque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no resuelve lo que pedimos que resolviera. La materia de arbitrariedad e ilegalidad que mencionamos no la considera. Y entonces nos vulnera en nuestros derechos, principalmente el de la tutela judicial efectiva. Y no solo en nombre del abogado Alexander Fernández Fox, sino en nombre de todos los abogados y profesionales en este país, por la siguiente razón. La Sala de la Corte de Apelaciones de Extinción de Dominio y de Procesos de Mayor Riesgo conoció una apelación del Ministerio Público ante una acción de extinción de dominio que el juez de primera instancia declaró sin lugar. Y en la consideración de la Sala se dice que efectivamente el señor Alexander Fernández Fox acreditó ser abogado de un guatemalteco procesado en Estados Unidos. Alexander Fernández Fox es abogado en Miami. Y se acreditó que él recibió $50,000 de los Estados Unidos de Norteamérica en calidad de honorarios y extendió su factura. La Sala indica que efectivamente eso quedó acreditado, pero que no quedó acreditado de manera completa. Miren hasta dónde va la trascendencia de la arbitrariedad. No quedó acreditado de manera completa el origen lícito del dinero. Esto da a entender que los profesionales tienen que preguntarle al cliente de dónde trae usted su dinero. Y eso es ilegal, porque la ley de lavado de dinero y otros activos no impone la obligación al profesional del derecho, al médico, a cualquier otro profesional que extiende factura por cobro de honorarios, la obligación de establecer la licitud del dinero con que le paga a uno el cliente. Miren hasta dónde llega la Sala de Extinción de Dominio. Esa es la arbitrariedad con la cual se planteó el amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y si ustedes leen detenidamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia que estamos impugnando, en ningún momento toca esa arbitrariedad. Nosotros en ningún momento, como abogados y como mandatario judicial del abogado Alexander Fernández Fox, estamos pretendiendo que se utilice el recurso de amparo como un recurso para revisar ordinariamente un caso. Y de hecho, los honorables magistrados podrán corroborar que su servidor no tiene multas pendientes en la Corte de Constitucionalidad. No he tratado de entorpecer en ningún momento ningún proceso penal, pero este caso considero que es prudente que lo analicen detenidamente, porque si queda sentado este precedente de la Sala, obliga a que todos los abogados, a pesar de que extendamos factura por nuestros honorarios y servicios prestados, tengamos que
demostrar que el cliente consiguió lícitamente el dinero. Eso es un acto ilegal, porque la ley no lo exige. Es un acto irrazonable, porque no tiene razón de ser, y es un acto ilógico. Y eso es lo que dice el diccionario de la lengua española respecto al adjetivo de arbitrario, que depende de la voluntad antojadiza o caprichosa de la autoridad y no obedece a principios dictados con base a la razón, la lógica y la ley. Por eso es que acudimos en amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia no resuelve esa materia. El razonamiento de la sala es el que nos preocupa como profesionales del derecho. La ley de extinción de dominio establece como uno de los artículos invocados del amparo y de esta apelación, en el artículo 10, inciso primero, que se debe probar el origen lícito de su patrimonio o de bienes cuya licitud se discuten. Son los $50,000 que se estaban discutiendo, o su adquisición de buena fe, y eso lo probó el abogado Alexander Fernández Fox. Se demostró que él es abogado de un guatemalteco en Miami, en Estados Unidos, y que vino a cobrar sus honorarios y extendió factura legal. Sin embargo, la sala dice que además de eso, que no se discute y que está probado, falta probar la licitud del origen del dinero con que se le pagó al abogado. ¿A dónde vamos a ir a parar con ese criterio? Y ese criterio es la materia sustancial de este amparo, señores magistrados. Si ese criterio queda sentado de esa manera y confirmado por ustedes, que son la más alta autoridad, ya no podremos ejercer el ejercicio profesional, porque a todos los clientes les pediremos cheque de caja, o que nos demuestren de dónde traen el dinero para pagarnos. Eso es exagerado, eso es excederse y vulnera en los derechos fundamentales de mi cliente, especialmente la tutela judicial efectiva, y por eso hemos invocado esta apelación, para que ustedes puedan resolver lo pertinente. Quiero sintetizar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, en el libro Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2010, ISBN 978-99-77-36-227-4, página 86, se indica que en cuanto a la revisión judicial debe ser debidamente fundada y que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana. Y esto es lo que la Corte Suprema de Justicia no hace. Por eso es que estamos apelando el fallo de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema de Justicia no aborda el tema invocado como arbitrario. Además de ello, dice que a pesar de haber sido tramitadas y decididas las acciones, no constituyen una decisión fundada si solo se hizo un trámite sin entrar a resolver lo que se invocó expresamente, por lo que ante este tipo de resoluciones la protección debida resulta ilusoria. Eso dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, y eso es lo que nos está pasando en este caso. Los artículos debidamente invocados en el amparo y en la apelación son básicamente el artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio, inciso primero, el artículo 5 constitucional, que indica que las personas no pueden ser obligadas a hacer lo que la ley no les exige, el artículo 18 de la Ley de Lavado de Dinero, que indica que hay autoridades obligadas a determinar la licitud
del dinero o bienes de las personas y en el cual no se encuentran establecidos los profesionales del derecho. Por lo tanto, la sala no nos puede imponer esa obligación. Y finalmente, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos indica respecto a la tutela judicial efectiva que es un derecho reconocido con rango de fundamental, derecho a la motivación de la resolución de fondo y obtener una resolución sobre el fondo, jurídicamente motivada con fundamentos de derecho. Lo que la Corte Suprema de Justicia debió hacer es indicarnos con fundamento de derecho que efectivamente lo que hizo la sala era lo correcto, y no lo hace. Y supone, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una violación a aquella resolución que contiene contradicciones, incongruencia, o que resuelve algo distinto de los argumentos. Y eso es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Y para concluir, señores magistrados, la petición de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es que solicitamos que al resolver el recurso de apelación se revoque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y se haga el pronunciamiento que en derecho corresponde. En efecto, que la sala actuó con arbitrariedad y que no le corresponde al abogado acreditar la licitud del dinero con que le pagan, porque ese es el criterio que está dejando sentado. Y es un criterio, a juicio de su servidor, arbitrario, ilógico e ilegal. Y para eso creemos que está instaurado el recurso de amparo. Muchas gracias y disculpen si me excedí en el uso de la palabra. Muchas gracias, abogado Calderón Maldonado. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía contra Lavado de Dinero y otros activos por medio de la Unidad de Extinción de Dominio, por medio de la agente fiscal, abogada Vilma Noemí Valenzuela Moscoso, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Señor presidente, muy buenos días a los magistrados presentes y a todas las partes procesales que nos encontramos dentro de la presente sala. Con fundamento a lo que regula el artículo 25, numeral 15, esta representación presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2015 en virtud de considerar esta representación que la prueba aportada dentro del presente proceso no había sido analizada conforme lo regula el artículo 25, numeral 15, en cuanto a la sana crítica razonada, en cuanto a los principios de la lógica, la preponderancia de la prueba y la balanza de probabilidades dentro del presente proceso. Tal y como obra en autos, con fecha 13 de agosto del 2015, en virtud de la omisión efectuada por el abogado Alexander Fernández Fox, se inicia el proceso de extinción de dominio de la cantidad dineraria incautada, con fundamento el artículo 14, en virtud de la omisión que él no llenó la boleta de declaración jurada aduanera debidamente regulada en el artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero. En virtud que no, tal y como lo manifiesta la sala, dichos medios de prueba con los cuales él pretendió acreditar la procedencia del dinero están a medias, toda vez que lo único que él acredita dentro del presente proceso es que existe una actividad tal y como la que él ejercita en los Estados Unidos de América, pero en ningún momento él acredita el origen de ese dinero, que es lo elemental en los procesos de acción de extinción de dominio. Asimismo, honorables magistrados, la lógica, el por qué omitir la cantidad de dinero que él llevaba. No tengo por qué omitir si la procedencia del dinero es de procedencia lícita, razón por la cual la sala, debidamente fundamentada, da la razón a esta representación en virtud que como él nunca acreditó el origen de ese dinero, toda vez asimismo que no existe lógica que teniendo en su movimiento migratorio varios movimientos de ingresos al país, él no sepa de la obligación que es de declarar la cantidad dineraria que él llevaba consigo.
razón por la cual le asiste la razón a la Sala de Procesos de Mayor Riesgo en Extinción de Dominio, en virtud de la cual se indica que efectivamente el juez de primera instancia no valoró la prueba conforme a la sana crítica razonada, en virtud de que no acredita el origen de la cantidad que le fuera incautada. Asimismo, honorables magistrados, es importante señalar que en ningún momento el hecho de no estar de acuerdo con una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia pueda dar la vía para poder presentar el recurso de amparo, toda vez que no se puede, la Corte Suprema de Justicia no puede revisar algo que con fundamento a lo que regula el artículo 25, numeral 18, fue debidamente acreditado, porque el artículo 25, numeral 18, le da la facultad a la sala jurisdiccional de poder resolver conforme a derecho. Asimismo, honorables magistrados, en ningún momento el señor Alexander Fox acredita la procedencia de ese dinero. Y estamos dentro de la causal establecida dentro del artículo 4, literal K, en virtud de la cual él sabía de la obligación de declarar dicha cantidad de dinero. En esa virtud, la Corte Suprema de Justicia, en la resolución de fecha 25 de abril del 2017, atinadamente deniega el amparo interpuesto por el señor Alexander Fernández Fox, porque no puede dar valor a lo que la sala ya efectivamente había pronunciado en virtud de que revocó y declaró con lugar la acción de extinción de dominio. Razón por la cual, honorables magistrados, esta representación solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Alexander Fernández Fox, porque lo que él pretende es que exista una tercera instancia a efecto de poder que se le declare con lugar el recurso de apelación. Pero está claro dentro de las constancias procesales, honorables magistrados, está claro el por qué esta representación con fundamento a lo que regula el artículo 14 de la Ley de Extinción de Dominio inició el proceso de extinción de dominio. Aunado a eso, honorables magistrados, el juez de instancia en ningún momento aplicó la lógica. Si bien es cierto, el abogado podía venir aquí a recibir sus honorarios, pero no tiene ningún sentido la lógica de que específicamente venga solo a eso, cuando existe peligro, cuando no era necesario legalmente hacer una transacción a efecto de que esos honorarios pudieran llegar efectivamente a él. Razón por la cual no hay violación, honorables magistrados, que pueda garantizar al señor Alexander Fernández Fox, toda vez que la resolución tanto de la sala confirmada por la Corte Suprema de Justicia se encuentran apegadas a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Valenzuela Moscoso. Se clausura la presente audiencia. Buen día.